Vamos a empezar con la clase de hoy del curso de teórico práctico de electrocardiografía. Esta clase se divide en dos partes. Yo voy a dar la primera. Bueno, me presento, soy Luciana Carral, soy cardióloga perteneciente al Servicio de Cardiología del Hospital del Centenario. Y en la primera parte voy a hablar de sobrecargas auriculares y luego en la segunda parte el doctor Rodolfo Leiva, que también es cardiólogo del servicio, va a hablar de sobrecargas ventriculares. Una clase, la de sobrecargas auriculares, un poco más corta, pero no por eso de menor importancia. Vamos a empezar con un breve repaso anatómico sobre dónde se genera el impulso auricular. Sabemos que el sistema cardionector es el sistema de conducción específico del corazón y que en condiciones normales el impulso eléctrico va a nacer del nódulo sinusal, ¿sí? O el nódulo de Cape y Flack, que va a estar ubicado en el sulcus terminalis, que esto sería en la desembocadura de la vena cava superior, entre la desembocadura de la vena cava superior y donde se encuentra aproximadamente la orejuela derecha. Este nódulo va a emitir a su vez distintos haces por los cuales se va a transmitir el impulso eléctrico del corazón. Este es el marcapaso fisiológico, digamos. Los haces que emite este nódulo pueden ser interauriculares, es decir, uno que va a ir hacia la aurícula izquierda, que es el denominado haz de Bachmann, y otros haces que se dirigen hacia el nódulo auriculoventricular o de Ayostawara, que van a ser tres, uno medial, uno posterior, que confluyen en el nódulo sinoauricular y posteriormente, desde esta estructura anatómica, las fibras se empiezan a juntar y empiezan a constituir un tronco que va a empezar a conformar el haz de His y distalmente hacia los ventrículos, luego se va a dividir en lo que es la rama derecha y la rama izquierda del haz de His que lleva el impulso eléctrico al corazón. Algunas cuestiones a tener en cuenta es que el nódulo sinusal va a estar irrigado principalmente por la arteria del nodo sinusal, que en la mayoría de las personas, aproximadamente un 90%, proviene de la arteria coronaria derecha y en el resto proviene de la circunfleja. Em, bien. Hasta acá un breve repaso anatómico para que tengamos en cuenta después cómo vamos a ir observando la expresión electrocardiográfica de las distintas variaciones. Entonces, como ya habrán visto durante las clases anteriores, la expresión electrocardiográfica de la actividad eléctrica auricular es la onda P. ¿Cuáles son las características normales de una onda P? Que sea positiva en las derivaciones de 2, de 3 ABF, de B3 a B6, negativa en ABR, puede llegar a ser bifástica en B1 en algunas ocasiones, como vamos a ver. La duración, es decir, la longitud de la onda P, está convencionalmente definida con un límite superior en 110 milisegundos. La amplitud, es decir, la altura de la onda P, debe ser menor a 0,25 milivoltios y con un eje eléctrico en el plano frontal ubicado entre los 30 y 70 grados. Dentro de la conformación de la onda P, eh, vamos a ver que la primera parte, o sea, la onda P constituye la despolarización auricular, ¿sí? La primera parte de esta onda P va a estar constituida principalmente por la despolarización de la aurícula derecha y la segunda parte por la despolarización de la aurícula izquierda. Y tiene un componente intermedio en el cual confluye la despolarización de ambas aurículas. La repolarización auricular rara vez se ve expresada en el electrocardiograma porque tiene una amplitud muy pequeña y generalmente queda escondida en el complejo QRS. Puede llegar a verse lo que se denomina una onda T auricular en algunos trazados electrocardiográficos, pero en casos de bloqueos auriculoventriculares completos, es decir, donde hay una disociación entre lo que es la onda P por un lado y el complejo QRS, que es toda la expresión ventricular por el otro, pero bueno, eso ya lo van a ver en la clase de bloqueos. Por eso es que no se habla, cuando hablamos de anomalías en expresión electrocardiográfica de lo que es a nivel auricular, de repolarización auricular.
Bien, la onda P normal va a reflejar el patrón de activación de las aurículas, como les decía, de la despolarización auricular. Y como decía antes, es positiva en D2, ABL y ABF, reflejando la dirección del vector de despolarización. Como vimos recién en el repaso en donde se encuentra el nódulo sinusal, que es el marcapasos natural del corazón, se va a dirigir desde la aurícula derecha hacia abajo, como muestra acá la flecha, y hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces, como podemos ver acá, estos son los vectores de despolarización auricular y hacia dónde se dirigen los mismos. En el plano horizontal, la activación inicial de la aurícula derecha va a estar orientada principalmente en dirección anterior y luego se va a desplazar hacia la izquierda y en sentido posterior a medida que avanza hacia la aurícula izquierda. Por este motivo, la despolarización de las aurículas en las precordiales derechas es típicamente ascendente. Y a veces en B1 o B2 puede verse una onda P, como ven acá, que es isodifásica, porque está empezando a despolarizarse y el vector está empezando a desplazarse hacia la izquierda. Y por eso mismo, recuerden que el vector es como el electrodo que está colocado en estas derivaciones, va a ver llegar el impulso eléctrico desde, en este caso, esta estructura que es el nódulo sinusal. Entonces, a medida que va avanzando este vector de despolarización, las ondas P van siendo más definitivamente positivas, ¿sí? Como les decía acá, en las derivaciones laterales ya se ven bien positivas por justamente cómo se dirige el impulso eléctrico hacia adelante y hacia la izquierda. Bien. Para repasar un poco, como les dije al principio, el límite superior establecido por convención en cuanto a lo que es la duración de la onda P, como podemos ver en este esquema, está establecido en 110 milisegundos, medido en la derivación donde yo encuentre la onda P más ancha, ¿sí? Recuerden, la duración la medimos por la longitud acá en los cuadritos del electrocardiograma, digamos, ¿sí? Esto es la longitud de la onda P. Y la amplitud, que es la altura de la onda P, que se mide en milímetros o milivoltios, está establecida por convención, que tiene un límite superior de 0,25 milivoltios. Y puede llegar a tener una deflexión negativa, como les decía de recién, en algunas derivaciones, que pueden ser B1 o B2, según cómo se encuentre el eje eléctrico del corazón, que puede llegar a ser hasta de 0,1 milivoltios. A la hora de pensar en lo que son sobrecargas o cambios en la morfología de la onda P, tenemos que pensar cuáles son los procesos fisiopatológicos que van a generar esos cambios. Van a ser patologías que afecten la estructura anatómica que circunda o directamente al nódulo sinusal. Esto puede darse por cambios tanto en la forma como en el tamaño de las aurículas. Por procesos que van a ser, por un lado, puede llegar a ser hipertrofia, que es el aumento de la masa miocárdica por el aumento del tamaño de las células miocárdicas, o puede darse también por procesos de dilatación cuando hay un aumento del diámetro de las cavidades cardíacas. Esto va a hacer que se modifique la morfología de las aurículas y por lo tanto también la conducción del sistema cardionector. Y es lo que nos va a llevar a encontrar en el electrocardiograma los patrones electrocardiográficos de sobrecargas auriculares. Las sobrecargas auriculares pueden ser sobrecargas de volumen, en las cuales las aurículas van a recibir durante su diástole mayor cantidad de sangre, puede denominarse también como sobrecarga diastólica, o sobrecargas de presión, en las cuales las aurículas deben realizar ellas un mayor trabajo de contracción para inyectar el volumen sanguíneo hacia los ventrículos, como por ejemplo puede suceder en algunas estenosis valvulares. Tengamos en cuenta que siempre nosotros encontremos un patrón electrocardiográfico que nos haga pensar que el paciente puede llegar a tener
determinada anomalía estructural o fisiológica, en el caso de las sobrecargas de volumen, debemos posteriormente confirmarlo con algún otro método. El electrocardiograma es uno de los elementos diagnósticos de primera línea con los que contamos en cardiología, pero siempre vamos a necesitar después otros métodos diagnósticos complementarios para llegar al diagnóstico de certeza, como lo son el diagnóstico por imágenes, ¿sí? Generalmente el ecocardiograma. Entonces, a la hora de evaluar cuáles son los signos de sobrecargas auriculares, tengamos en cuenta que vamos a tener algunos signos directos en los cuales vamos a evaluar cambios directamente en la forma de la onda P o signos indirectos en los cuales vamos a evaluar cambios en el complejo QRS que nos pueden llevar a inducir que hay alguna anomalía en las aurículas, como vamos a ver ahora. En la sobrecarga auricular derecha, recordemos que anatómicamente la aurícula derecha se caracteriza por tener paredes finas y está localizada por delante y a la derecha de la aurícula izquierda y su vector de despolarización se dirige hacia abajo y hacia adelante, como se ve acá en el remarcado por la línea azul. Y el patrón de sobrecarga auricular derecha es el típicamente denominado onda P pulmonar. ¿Cuáles son las causas que nos pueden llevar a encontrar una onda P pulmonar? Patologías como hipertensión pulmonar, algunas cardiopatías congénitas con sobrecarga derecha, las acianóticas como la estenosis pulmonar y casi todas las cianóticas, enfermedades de la válvula tricúspide como lesiones reumáticas, algunas infecciosas, metastásicas o congénitas como la anomalía de Epstein, o lesiones miocárdicas como miocardiopatías dilatadas o restrictivas en las cuales va a haber una afección específica del miocardio a nivel auricular en algunas de ellas, que van a generar estos cambios anatómicos y por ende la traducción electrocardiográfica. Bueno, en este ejemplo acá esquemático vemos un corazón normal y este es un corazón con una gran aurícula derecha producido por una anomalía de Epstein, que es la implantación baja de la válvula tricúspide, que puede llegar a generar un ventrículo derecho casi atrófico con una aurícula derecha gigante, y obviamente estos pacientes van a tener en su electrocardiograma la expresión de una gran sobrecarga auricular derecha, como para ver de ejemplo. En el diagnóstico electrocardiográfico evaluamos las derivaciones del plano frontal. Vamos a ver que las onda P características de sobrecarga auricular derecha son altas y acuminadas, principalmente en D2, D3 y ABF, porque recuerden siempre que ustedes evalúen las derivaciones desde dónde se está despolarizando ese vector, ¿sí? Desde dónde lo estoy mirando yo con el electrocardiograma. Y negativas en ABR con una altura generalmente mayor a 2,5 milímetros o milivoltios y con un eje positivo entre 75 y 90 grados. Bueno, acá podemos ver en el esquema la altura mayor al voltaje establecido como en el límite de la normalidad y algunos ejemplos en trazados electrocardiográficos. Y en las derivaciones del plano horizontal, las más útiles B1 y B2, que son las más próximas a la aurícula derecha, recuerden que en algunos casos puede verse un componente isodifásico. La onda P va a ser positiva y acuminada, como dijimos, con mayor a 2 milímetros de altura, y puede ser isodifásica en B1 o B2 con un predominio del componente negativo. Esto se da en crecimientos auriculares enormes, como les mostraba, por ejemplo, en el esquema anterior en la anomalía de Epstein. Bien, y en estos ejemplos de trazados electrocardiográficos podemos ver las ondas P acuminadas con un voltaje superior a 2,5 milivoltios. Y como les dije antes, recuerden que hay signos directos, que son los en los que vamos a evaluar la morfología estrictamente de la onda P, y signos indirectos, que son las alteraciones en el QRS que nos llevan a pensar a que hay sobrecargas auriculares. Tenemos, en cuanto a la sobrecarga auricular derecha, dos signos que son bastante conocidos, que siempre se buscan. Uno es el signo de Sodi-Pallares, en el cual evaluamos la morfología del complejo QRS en B1, que va a tener una Q pequeña con una R prominente en B1, en ausencia de infarto, obviamente, con un voltaje del QRS igual o menor a 4 milímetros en B1
y una relación del voltaje del QRS entre B2 y B1 mayor a 5 milímetros, con una especificidad del 90% para sobrecarga auricular derecha. Y el otro signo bastante conocido es el signo de Tranchesi-Peñalosa, en el cual evaluamos los potenciales del QRS, que suelen ser polifásicos en B1 o B1 y B2, con un resalto de lo que es el voltaje del QRS en B1 hacia B2, como pueden ver acá en el ejemplo. Bien, y en cuanto a lo que es sobrecarga auricular izquierda, pensando en cuáles son las causas, van a ser principalmente causas que afecten a la parte izquierda del corazón, como valvulopatías mitrales, aisladas o asociadas, hipertensión arterial, valvulopatías aórticas, algunas cardiopatías congénitas como comunicación interventricular, coartación aórtica, estenosis aórtica o mitral congénitas e hipertrofia ventricular izquierda que, bueno, puede darse también por alguna de otras estas causas. Recordemos que el vector de despolarización de la aurícula izquierda, como se resalta acá con el círculo azul, se dirige hacia atrás, hacia arriba y hacia la izquierda, ¿sí? Y la característica que va a generar en el electrocardiograma la sobrecarga auricular izquierda es la onda P mitral, que va a ser una onda P ancha con una duración total que excede los valores normales que habíamos dicho establecido en 110 milisegundos, que puede generar un acortamiento del PR por invasión de la onda P sobre ese segmento y que puede llegar a tener también una morfología en doble lomo, eh, donde la distancia entre el primer y el segundo componente de la onda P supere los 0,03 segundos. Como podemos ver acá en el esquema, la primera parte de la onda P se corresponde a la despolarización auricular derecha y la segunda a la despolarización auricular izquierda, en este caso una aurícula izquierda agrandada, va a ser la que nos determine que esta onda P sea más ancha de lo normal y que, como pueden ver acá en el esquema abajo de trazado electrocardiográfico, puede llegar a invadir el segmento PR. Acá evaluamos el índice de Macruz, que es la duración de la onda P sobre la duración del segmento PR, y nos va a hablar, nos va a orientar sobre una sobrecarga auricular izquierda cuando este índice nos da mayor a 1,6 y nos va a hablar sobre una sobrecarga auricular derecha cuando es menor a 1. En las derivaciones del plano frontal, el eje puede llegar a estar desviado entre más 30 y menos 30 grados con una onda P negativa o isodifásica en D3. Y en las derivaciones del plano horizontal, vamos a encontrar un componente positivo inicial en B1 que puede llegar a estar seguido de un componente negativo final, determinando acá el índice de Morris, en el cual vamos a calcular los milímetros de la onda P negativa por la duración en segundos de la onda P negativa en B1, ¿sí? Un índice de Morris normal es menor a 0,4 milímetros por segundo. En cuanto a lo que es sensibilidad y especificidad del diagnóstico electrocardiográfico de los distintos criterios para sobrecarga auricular izquierda, la porción negativa de la onda P en B1 mayor a 40 milisegundos, es decir, que estamos evaluando acá, el índice de Morris tiene una sensibilidad y una especificidad de aproximadamente del 80% para sobrecarga auricular izquierda. Bueno, y también se pueden dar en algunos casos que encontremos en un mismo electrocardiograma, obviamente, sobrecargas biauriculares, que puede darse en comunicación interauricular del adulto, en algunos pacientes con lesiones multivalvulares por enfermedad reumática severa, lesiones izquierdas del corazón, en algunas miocardiopatías complejas que complican con hipertensión pulmonar, en cardiopatías congénitas donde pueda llegar a haber compromiso de la mayoría de las cavidades con hipertensión pulmonar secundaria. En este caso, vamos a evaluar la derivación B1 y vamos a encontrar ondas P bimodales y picudas, es decir, los dos componentes afectados, la duración y la altura, el voltaje de la onda P, porque tenemos afectadas ambas aurículas. La duración mayor o igual a 120 milisegundos y la amplitud mayor o igual a 0,25 milivoltios, con ondas P acuminadas
que pueden también tener un componente isodifásico con un componente positivo picudo y un componente negativo también importante. Y además podemos llegar a encontrar asociados signos de crecimiento o de sobrecarga ventriculares en estos casos, porque son pacientes que tienen afección de varias estructuras anatómicas a nivel del corazón. También debemos tener en cuenta que cuando las cavidades auriculares están muy dilatadas, se puede llegar a producir una pérdida del ritmo sinusal, entonces acá no vamos a poder evaluar todas estas características o signos directos de sobrecarga auricular sobre la onda P porque puede llegar a no estar, ¿sí? Bueno, en resumen, criterios para crecimiento auricular izquierdo, una onda P prolongada mayor a 120 milisegundos evaluada en la derivación de 2, muescas prominentes en la onda P e intervalo entre las muescas del primer componente, que sería el componente auricular derecho, y el segundo, que es el componente auricular izquierdo, mayor a 40 milisegundos, la denominada onda P mitral, mayor duración y profundidad de la porción terminal negativa de la onda P en B1, una desviación hacia la izquierda del eje de P y un índice de Macrus mayor a 1,6. Y en cuanto al crecimiento auricular derecho, la típica onda P picuda, es decir, alta, con una amplitud mayor a 0,25 milivoltios en D2, la denominada P pulmonar, con una positividad inicial prominente en B1 o en B2 mayor a 0,15 milivoltios, el eje desviado hacia la derecha y un índice de Macrus menor a 1. Bien. Bueno, hasta acá lo que es sobrecargas auriculares. Ahora pasaríamos a la parte de, o de sobrecargas ventriculares, que va a estar a cargo del doctor Rodolfo Leiva. Rodo, ¿alguna aclaración, algún comentario? Gracias, Lu, gracias. No, en realidad no sé si te parece y visto que los dos temas van a estar como dados por dos docentes distintos, me parece que a lo mejor no sé si te parece que los que tengan alguna duda, algún comentario, pregunta, puedan aprovechar ahora, así después avanzamos con la parte ventricular. Yo no saludé, buenas tardes, Rodolfo Leiva por acá. Me presentó Lu y le agradezco un montón. Así que, no sé, les ofrezco esto para que también Sí, después sí. hagamos lo propio con los ventrículos. No sé si alguien tiene alguna duda. No sé también si tienen ellos algún chat en el cual se comparten la presentación posteriormente. Me parece que sí. Sí, sí, creería que sí. Excelente la clase, Lu, la verdad que muy, muy linda, muy lindos esquemas y gráficos para comprenderlo y a mí me encantó cómo lo fraccionaste también con las causas que siempre ayudan a pensar esto, ¿no? Así que Las bueno, causas son territorio del doctor Leiva, la mayoría, la mayoría. muchas, muchas por lo menos, sí, sí. Bueno, hay algunas que las vamos a retomar ahora justamente en los ventrículos porque es inevitable. Tienen un grupo de WhatsApp donde comparten las presentaciones y clases grabadas, dice Ah, Giselle. Así ahí. que, Bueno, bueno, bárbaro. Giselle, gracias. Bueno, Lu, Estuvo todo bastante claro por ahora. Bueno, me alegro. hasta que les pueda dar yo algo que los enloquezca un poco. Bueno, si estás de acuerdo, Lu, pongo la Ah, presentación. sí, dejo de compartir la mía. Ahí está. Ahí está. Em, yo voy a compartir pantalla, que es lo más fácil. Y vamos por acá. Bueno. Bueno, espero me digan si me escuchan claro y si ven bien la imagen. Yo antes de arrancar, bueno, además de volver a presentarme, soy Rodolfo Leiva,
soy cardiólogo del servicio y de la carrera de cardiología y les dejo acá dos correos electrónicos y mi Instagram porque bueno, siempre pueden surgir algunas preguntas, comentarios, dudas o que quieran compartir algún electro o algún cuadro que les parezca. Y voy a continuar con un poquito con la línea que empezó la doctora Carral, que me parece que es interesante. Nosotros vamos a hablar de sobrecargas ventriculares y el término sobrecarga nos lleva a pensar justamente que los ventrículos son cámaras, son cavidades que tienen una estructura anatómica e histológica que necesitamos relacionarla para su función en un contexto anátomo, eléctrico o electroanatómico, ¿no? Entonces, esto que nosotros sabemos de que tenemos dos ventrículos, anatómicamente tienen diferencias y eléctricamente el sistema cardionector tiene características que van a ser muy importantes en su desarrollo y en su función posterior y en la fisiopatología de las enfermedades, porque ya estamos hablando claramente de ventrículos que van a estar reflejando electros patológicos, ¿no? Siempre vamos a estar hablando de alteraciones. Entonces, podemos encontrar patrones de conducción alterados justamente porque la anatomía de los ventrículos se ve afectado. Para repasar un poquito de lo que ustedes vieron de la vectografía, que me parece interesante también recordar que los vectores son frentes eléctricos que se producen a partir de la actividad eléctrica de múltiples grupos celulares y que esos grupos celulares van a ser básicamente de gran capacidad de contracción, pero que hay una actividad de conducción que también se puede ver alterada. Es decir, que según a qué nivel anatómico nosotros tengamos mayor afectación, podremos tener mayor compromiso del sistema cardionector. Recordamos que el nódulo auriculoventricular va a estar en lo que es la unión justamente de las aurículas y los ventrículos y a partir de allí el haz de His va a transitar un corto recorrido en el septum interventricular y luego ya se divide en las dos ramas derecha e izquierda y que estas ramas transitan por tabique interventricular que va a estar formado por dos porciones, una porción izquierda del ventrículo izquierdo y una porción derecha que va a estar asociada, relacionada con la anatomía del ventrículo derecho. A la vez, el ventrículo izquierdo se va a dividir la rama de las de His principal en una rama anterior o una hemirrama anterior y una hemirrama posterior para poder llevarle actividad eléctrica a todas las paredes ventriculares, mientras que la rama derecha, luego de atravesar la banda moderadora, va a llegar a la pared libre del ventrículo derecho. Y tanto en el ventrículo derecho como izquierdo, la porción final del sistema cardionector dado por las fibras de Purkinje van a estar en estrecha relación real con las paredes ventriculares. Pero esto que les mencionaba antes de que las ramas de las de His van a transcurrir por tejido septal, también nos pone en una relación electroanatómica. Y a partir de esta actividad eléctrica y de esta relación con las cavidades y las paredes ventriculares, vamos a encontrar tres vectores principales que van a ser diferentes por su magnitud y por su dirección. Estos vectores van a tener un sentido y una dirección. El sentido de los vectores dados por el primer vector, que es decir, la primera porción eléctrica que va a generar una contracción, va a ser provocada por el tejido muscular del septum y como sabemos la mayor proporción de ese ventrículo, perdón, de ese septum está formado, aportado por el septum izquierdo, es decir, por el ventrículo izquierdo. Ese primer vector normalmente tiene una dirección que es hacia adelante, hacia la derecha y hacia abajo, mientras que el segundo vector, que es el que predomina, va a estar dado por la mayor cantidad de tejido muscular y que lo representa el ventrículo izquierdo en sus paredes libres. Finalmente, las porciones basales de ambos ventrículos van a ser las últimas en despolarizarse y van a generar el tercer vector
que va a estar dirigiéndose hacia atrás y hacia arriba y muchas veces hacia las bases de los ventrículos, es decir, hacia la cara inferior muchas veces. Esta distribución eléctrica nos permite ser diferenciados en cuanto a los ángulos de observación. Nosotros nos podemos posicionar en un plano frontal o en un plano horizontal según las derivaciones que estemos viendo. Las derivaciones del plano frontal bipolares de uno de 2 y de 3, las unipolares ABR, ABL y ABF, y las del plano frontal B1 a B6 nos van a mostrar estos tres vectores secuencialmente en este orden, del primero al tercero, y en y desde distintos enfoques, ¿no? Esto ya lo vieron, pero repasando esto me parece interesante recordar que ambos ventrículos van a formar parte o van a aportar de alguna manera a cada uno de estos vectores. Como vimos, estos vectores eléctricos los vemos en lo que llamamos un vectograma ventricular y son frentes. Y estos frentes van a estar reflejando, justamente, o estos vectores van a estar reflejando lo que le puede estar pasando a uno de estos ventrículos. Anatómica, histológica y funcionalmente, porque justamente vamos a encontrar una relación fisiopatológica en los sobrecrecimientos o sobrecargas ventriculares. Ustedes saben que el ventrículo izquierdo va a ser uno de las cavidades con mayor afectación porque se relaciona mayormente con las enfermedades más frecuentes en la población general, como puede ser la enfermedad coronaria o la hipertensión. Entonces el ventrículo izquierdo va a tener una posibilidad de crecer a punto de partida de su espesor parietal y dar una hipertrofia o dar una dilatación del ventrículo izquierdo. Depende en qué momento incluso lo evaluemos, ¿no es cierto? Nosotros hablamos de que el ventrículo está dilatado en su cavidad cuando su volumen telediastólico es mayor a 90 mililitros por metros cuadrados. Es importante tratar de tener esta información indexada a la superficie corporal del individuo, del sujeto. Lo mismo que cuando hablemos de la hipertrofia, el grosor de la pared parietal puede estar aumentado a partir de la masa del ventrículo en sus paredes libres y del septum interventricular o uno de los dos. Cuando en los hombres encontremos un índice de masa del ventrículo izquierdo mayor a 115 gramos por metro cuadrado y en las mujeres mayor a 95 gramos por metro cuadrado, estos dos valores obtenidos por ecocardiograma, que es el método ideal para hacer diagnóstico, vamos a hablar de que hay hipertrofia parietal. Luego veremos si esta hipertrofia tiende a ser más concéntrica, es decir, que disminuya la luz de la cavidad ventricular, o excéntrica y lo que esté sucediendo es que crezca hacia las paredes laterales externas sin alterar la luz de la cavidad ventricular. Estos datos son ecocardiográficos y si bien no nos van a hacer tanta diferencia en el electrocardiograma para lo que vamos a hacer nosotros en el diagnóstico, sí es importante porque nos va a estar hablando de distintas entidades, patologías, enfermedades que se relacionen con un tipo u otro de hipertrofia. En términos concretos, es la masa mayor a 115 gramos por metro cuadrado en los varones y mayor a 95 gramos por metro cuadrado en las mujeres, sexo biológico, ¿no es cierto? Esto nos está hablando de un diagnóstico fisiopatológico. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, la hipertrofia lo que va a generar a nivel miocárdico es una alteración del remodelado y este remodelado a nivel celular va a afectar la conducción eléctrica. Es decir, que también vamos a tener remodelado eléctrico. Y esta alteración de las células con el sistema cardionector va a alterar también la forma que va a adquirir un potencial de acción eléctrico y la duración que tenga, porque justamente este remodelado alterado va a modificar esos tiempos de conducción normal que puede tener el sistema cardionector. Por otro lado, como tenemos mayor cantidad de tejido o mayor espacio en esa cavidad, vamos a tener mayor tiempo de actividad
para que se pueda generar activación en toda la pared. Esto va a generar un retraso de la activación de las células eléctricas del sistema cardiolector en el endocardio y en el músculo, en el miocardio, en la pared muscular, lo cual va a prolongar también la duración de los complejos registrados en la superficie, es decir, voltajes más alto y además mayor tiempo de duración de los complejos QRS. Por otro lado, como también tenemos una alteración de la repolarización, porque la hipertrofia ya de por sí va a generar un aumento también en la duración de la repolarización, así como vamos a tener aumento del QRS, el QT en general también se va a prolongar. Y en esto va a colaborar cierto grado de isquemia subendocárdica porque, como les decía antes, las alteraciones anatómicas se van a relacionar también no solo con la actividad eléctrica, sino también con la actividad de perfusión normal de este tejido. Por lo cual, al disminuir el aporte de oxígeno, aumentar la demanda porque tenemos mayor cantidad de tejido, no podemos adquirir una adecuada circulación para la cantidad de tejido que tenemos que irrigar. Esto va a generar alteraciones de la repolarización. Hay una isquemia relativa, entonces, subendocárdica para este tejido que va a estar o hipertrófico o dilatado. En general, el mayor trastorno de isquemia se va a ver en las hipertrofias, porque hay esto que les decía previamente, un aumento de la demanda de oxígeno y una insuficiencia circulatoria. Esto lo vamos a tener que relacionar entonces con un valor que me parece interesante recordar, que el electrocardiograma de superficie, en sus medidas estándar, vimos que se hace a una velocidad estable, constante, llamada estándar justamente porque cuando imprimimos el papel del electro a 25 milímetros por segundo, sabemos que cada milímetro va a tener un valor de 0,04 segundos. A la vez que si la amplitud está estandarizada, sabemos que 10 milímetros va a equivaler a un milivoltio eléctrico. Es decir, la amplitud hay que recordarla siempre y la vamos a tener en mente porque los criterios que nosotros utilicemos para sobrecarga de ventrículos, así como de aurículas, lo vamos a trasladar a milivoltios y a segundos o milisegundos. Entonces, como vimos que el ventrículo izquierdo en general aporta el segundo vector en sus paredes libres, pero que también existe un componente en el primer vector que está aportado por el tabique interventricular del lado izquierdo, predominantemente, son dos vectores que pueden generar alguna alteración en el registro normal del electrocardiograma. En este caso, la mayor cantidad de cambios la va a producir el segundo vector. Con lo cual, nos vamos a encontrar que las derivaciones que ven al ventrículo izquierdo desde el lado justamente izquierdo, como son D1 y ABL, B5 y B6, se van a encontrar con ondas positivas predominantemente y escaso componente de las ondas que reflejan los vectores basales. En cambio, las derivaciones de la cara inferior, como son D3 y ABF, y de las precordiales B1 y también B2, se van a mostrar con mucho menor predominancia del segundo vector de manera positiva. Lo que van a ver es que el segundo vector tiende a alejarse de esas derivaciones, con lo cual vamos a ver probablemente ondas Q y ondas S muy profundas. Ondas Q en D3 y ABF, que son derivaciones de la cara inferior, y ondas S muy importantes en las derivaciones precordiales B1 y B2. Estas alteraciones anatómicas reflejadas en el electrocardiograma, entonces justamente van a alterar, como ya lo vimos, tanto el QRS como el segmento ST y la propia onda T. Estos patrones electrocardiográficos vamos a ver que son exagerados de los fenómenos normales
en muchas de estas derivaciones, porque hay una característica que me parece interesante, que el eje probablemente no cambie tanto porque el segundo vector habitualmente nos da un eje hacia la izquierda, hacia adelante y hacia abajo. Entonces los cambios van a ser, vamos a tener que empezar a mirarlos de más cerca. En el QRS lo que vamos a ver, como decíamos, es el cambio de la amplitud, principalmente. Esto de que al haber mayor cantidad de masa muscular que se despolariza, nos va a dar ondas R más altas en estas derivaciones izquierdas y las ondas S más profundas. El ensanchamiento del QRS es algo que va a tener que ver con esta mayor cantidad de tejido a despolarizar, con lo cual va a tomar más tiempo en hacerlo y puede llegar a ensancharse tanto el QRS al punto de parecer que la rama está bloqueada. Entonces vamos a encontrar ensanchamientos hasta incluso mayor a 0,11 segundos o 110 milisegundos, según qué unidad utilicemos. Y otra de las cosas que vamos a ver es que el QRS nos refleja la actividad eléctrica de los dos ventrículos, pero hay una deflexión dentro del mismo complejo porque una primera parte la va a dar el ventrículo izquierdo y una segunda parte el ventrículo derecho. Esto se llama deflexión intrínsecoide. Esta deflexión, cuando hay una sobrecarga del ventrículo, siempre va a estar alterada y va a aumentar el tiempo de esta deflexión, que es entre una y otra porción ventricular, pueden ser las dos positivas o las dos negativas o una positiva y la otra negativa según la relación de los dos ventrículos, ¿no es cierto? Esto nos va a generar muescas y melladuras en el complejo QRS. Es otra de las características que podemos encontrar en la sobrecarga. El eje, como yo les decía, habitualmente en el normal, el eje normal está hacia la izquierda, adelante y hacia abajo. En el ventrículo izquierdo, que está sobrecargado, se va a desviar un poco más, se va a exagerar y va a estar más hacia la izquierda. En lugar de encontrarse a 45 grados o entre 0 y 90 grados, lo vamos a tener por el valor entre 0 y menos 30 grados. Esto también nos va a dar motivo a confundirnos o a hacer diagnóstico diferencial con trastornos de conducción que van a ver más adelante, como es el hemibloqueo anterior izquierdo o hemibloqueos de alto grado. Este eje también se va a ver alterado junto con las alteraciones de la repolarización. Entonces, lo que nos vamos a encontrar es que el ST va a tener cambios junto con la onda R y el ST va a estar sobrelevado cuando las ondas R sean altas. Por ejemplo, en B5 y B6 nos podemos llegar a encontrar algún ST y una onda T más bien alta, o al revés, descendido, y esto es lo más frecuente, con la onda T negativa, porque nos va pasando lo mismo que sucede con los trastornos de la conducción eléctrica pura, en los cuales hay tanta alteración del endocardio y del miocardio que la repolarización muestra una deflexión inversa a la onda R que se encuentra exagerada. Y las ondas T, que van a ser negativas, pueden llegar a tomar un tamaño importante, ser gigantes, de ramas asimétricas, y es muy común que esto se vea en la miocardiopatía hipertrófica. También podemos encontrar ondas T simétricas en el caso de las miocardiopatías hipertróficas por la isquemia que pueda estar produciendo esta sobrecarga. Fíjense que hay en B5, por ejemplo, en esta imagen, una onda R muy alta con un ST descendido y una onda T negativa. En B1 lo que vamos a encontrar es una onda R pequeña con una gran onda S, que es del segundo vector. A ver si puedo usar un poquito el puntero acá. Eh, y vamos a encontrar una onda S bien profunda con una R pequeña. Esto va a ser dado por el primer vector, el segundo vector es el que predomina y el tercer vector lo vamos a ver en la última parte de la despolarización aquí. La repolarización va a empezar a ser alterada también, probablemente con un ST sobrenivelado y aquí infranivelado. Y le agrego también algo que puede ser acompañante de la sobrecarga del ventrículo izquierdo,
que es la sobrecarga de las aurículas. Ya vieron bastante con Luciana, pero es importante recordar que los cambios morfológicos en el ventrículo izquierdo, según cuál sea el cuadro de base y cuál sea la patología que estemos evaluando o sospechando, puede también ir asociado con mucha frecuencia de sobrecarga de las aurículas, ¿no? El STT, justamente nosotros podemos encontrar que en estas derivaciones donde esté infranivelado o deprimido, también se va a ver alterado donde la onda T debería ser o podría ser negativa, como es en el caso del B2, que sabemos que puede ser normal una T levemente positiva o negativa, nos vamos a encontrar con que es alta, es decir, positiva, lo que es raro, ¿no? Y que en B6 nos podemos encontrar una onda T negativa y profunda incluso, mayor a 0,1 milivoltios, es decir, bastante importante su descenso, pero siempre es asimétrica. El QRS de la onda T, es decir, el ángulo que esta onda T toma en B5-B6 va a ser mayor a 100 grados. Esto es más difícil de evaluar, pero es un criterio que también lo podemos ver porque justamente nos está mostrando que la repolarización, así como se ve alterada la despolarización, también va a estar en la repolarización por el eje que va a tomar eléctrico, va a ser invertido. El ST, además, vamos a encontrarlo alterado junto con las ondas T de manera diferente si lo que tenemos es una sobrecarga del ventrículo izquierdo en la sístole, donde las ondas T van a ser negativas y asimétricas, en el cual vamos a encontrar algunas patologías que frecuentemente muestran esta imagen, como es la hipertensión arterial o la estenosis aórtica. Las ondas T son asimétricas con la T negativa. En cambio, cuando la sobrecarga es diastólica, como puede ser en el caso de la insuficiencia aórtica o la insuficiencia mitral, donde lo que se produce es un aumento del volumen residual en el ventrículo por la regurgitación, en estos casos las ondas T suelen ser más bien positivas, picudas y de ramas más simétricas. Cuando las ondas T son positivas es más común y lógico que sean de ramas simétricas. En las ondas T las, las ondas T, perdón, en la sobrecarga sistólica, al ser asimétricas, se diferencia de las ondas T simétricas que pueden ser provocadas por la isquemia, ¿no? Por la isquemia coronaria. La insuficiencia aórtica y la insuficiencia mitral generan sobrecarga de volumen, como también lo genera el ductus, que es una cardiopatía congénita que en general tiene un cortocircuito desde la izquierda, es decir, desde la aorta hacia la pulmonar, y esto aumenta el retorno venoso a las cavidades izquierdas, por lo cual suele tener alta presión, pero genera con el tiempo sobrecarga de volumen. Hay un hallazgo justamente que yo les decía del ancho del QRS, que cuando es mayor a 120 milisegundos o a 0,12 segundos, nos puede estar hablando de un bloqueo completo de rama izquierda. Y la mayoría de las veces que aparece un bloqueo de rama izquierda, hasta el 93% de los casos, se asocia también con sobrecarga del ventrículo izquierdo, es decir, que no son hallazgos eléctricos puros. En los pacientes que tienen el bloqueo de rama izquierda y que tienen hipertrofia ventricular izquierda, puede ser porque tengan una cardiopatía de base o superpuesta, tengan el bloqueo de rama y otra cardiopatía superpuesta, es muy común encontrar una relación de la onda S en B2, es decir, el segundo vector en la derivación precordial B2, sumado a la onda R en la precordial B6, mayor a 4,5 milivoltios. Esto nos habla de un gran compromiso del segundo vector y es de una sensibilidad aceptable, tiene el 86% de sensibilidad, pero sobre todo el 100% de especificidad. Cuando encontremos este criterio, ya podemos pensar que además del bloqueo de rama, ese corazón tiene hipertrofia ventricular. Entonces, ahora sí, vamos a hablar de criterios diagnósticos que son bien descriptos. Uno de ellos es el índice de Sokolov o Sokolov-Lyon, que para poder obtenerlo tenemos que sumar la onda S en B1 y la onda R en B5, y esto nos tiene que dar más de 3,5 milivoltios.
Fíjense que yo les puse en todas estas diapositivas anteriores el recordatorio, ¿no? De que 5 milímetros hacia arriba en la línea del papel milimetrado nos hablan de 0,5 milivoltios. 10 milímetros va a ser 1 milivoltio. Y la onda R, vista en la derivación ABL, mayor a 1,1 milivoltios, o si quieren también 11 milímetros, es criterio de sobrecarga del ventrículo izquierdo por Sokolov. La otra forma de verlo es mirando una relación del voltaje de D1 y D2. Si nosotros restamos el voltaje de D1 positivo al voltaje de D2 positivo y es mayor a 17 milímetros, ese índice es el de Lewis y va a ser positivo. Fíjense, acá lo tienen a los dos para compararlos. El índice de Sokolov es la onda S en B1 y la onda R en B6 o B5. Y pueden ser cualquiera de las dos. Yo usaría la más grande, B5 es la recomendada. Eh, y el índice de Lewis, D1 menos la onda R en D3. Entonces, si vemos que esa diferencia es mayor a 17, como en este caso, eh, nos va a dar un índice positivo. El otro índice que vamos a tener es el de Cornell. Cuando vemos el voltaje de Cornell en hombres y en mujeres empieza a ser distinto. Este tiene esta característica que cuando veamos una onda S en la precordial B3 sumado a la onda R en ABL, fíjense que en los dos lo que estamos mirando es el segundo vector, ¿no es cierto? Si es mayor o igual a 2,8 en los varones y mayor a 2 en las mujeres, el índice de Cornell es positivo. En todo lo que estamos mirando predominantemente es el segundo vector. Y aquí tenemos el índice de Cornell viendo B3 y ABL, cómo lo vamos a medir, ¿no? Elegimos estas dos derivaciones. Siempre vamos eligiendo derivaciones que muestren el segundo vector desde distintos planos. Siempre los vamos comparando para poder ver que no sea un solo eje el que esté alterado. El criterio de Peguero-Lopresti es interesante, es uno de los últimos descriptos, y este utiliza una onda S, es decir, el segundo vector, que tiene que ser el más profundo de todos en las precordiales, sumado a la onda S en B4. Si es mayor a 2,3 milivoltios en las mujeres y mayor a 2,8 en los hombres, es positivo para sobrecarga del ventrículo izquierdo. Hace llamar SD porque es la derivación más profunda, ¿no es cierto?, de todas. En este caso, B3 es la más profunda, e incluso es más profunda que B4. Así que ahí cuando nosotros tengamos, por ejemplo, que la más profunda sea B4, en ese caso vamos a sumar, vamos a hacer la misma y vamos a sumarla. ¿Qué cosas van a alterar la sobrecarga del ventrículo izquierdo con estos criterios? Bueno, justamente lo que decíamos antes, los trastornos eléctricos de la conducción, como puede ser en mi bloqueo anterior izquierdo, o los bloqueos completos de las ramas, tanto la derecha como la izquierda. Para el izquierdo tenemos un criterio que nos permite diferenciarla, pero cuando tengamos bloqueo de rama derecha, las cosas van a ser un poco más complicadas. Hay un criterio que es muy interesante, que es una escala en realidad, que es la escala de Romhild-Estes, que es más compleja. Incluso yo les pongo acá de dónde descargarla porque pueden utilizar una aplicación o una calculadora donde va a tener alteraciones, como vimos antes, de el voltaje, de la despolarización e incluso de la actividad eléctrica auricular. Fíjense que si nosotros tenemos uno de los criterios del ventrículo en su voltaje, la onda R o la onda S en derivaciones periféricas muy amplias, es decir, mayores a 20 milímetros de gran amplitud, puede ser la onda S en B1 o B2 mayor a 30 o la onda R en B5 o B6 mayor a 30, le asigna 3 puntos, cualquiera de las dos. Cuando veamos las alteraciones del segmento ST y de la onda T, si vemos que el STT es opuesto al QRS, cuando no tenga digital como fármaco, porque los digitálicos, la digoxina, es una droga que puede generar cambios en la repolarización
y no está relacionado con sobrecarga. Cuando tenga un STT normal le va a dar cero y cuando el electro esté alterado pero con consumo de digital, otro punto. Las alteraciones de la onda P, si están presentes, por ejemplo, si son negativas al final de la onda P en B1 con una amplitud mayor a 1 milivoltio, nos va a estar hablando de una sobrecarga de la aurícula. O si la duración de la onda P es mayor a 40 milisegundos, también es alterada. Finalmente, el eje cardíaco, como decíamos antes, también se va a exagerar el normal, entonces si el eje cardíaco a la izquierda está a menos 30 grados o más, o si hay una deflexión intrínsecoide en B5-B6, es decir, hay una melladura de mayor a 0,05 segundos, esto es más de 1 milímetro, o si hay un QRS ensanchado, es decir, que dure más de 0,09 segundos o más de 2 milímetros, todo eso le va a asignar un punto. Y al sumarlo nos vamos a poder calcular el valor total y si tiene menos de 3 puntos o 3 puntos se descarta la hipertrofia. Si hay 4 puntos es probable y si hay 5 o más ya es diagnóstico de hipertrofia ventricular izquierda. ¿Qué cosas me parece importante de esto? Que vean que es para hipertrofia, porque justamente lo que está evaluando tiene que ver con todo el mecanismo que vimos antes, donde hay una alteración celular que genera una alteración en la normal conducción eléctrica de los ventrículos, ¿no? Y es para ventrículo izquierdo. Hay otros criterios, como es la onda R en B5 sobre la onda R en B6 mayor a 10 milímetros, y como vimos antes, la onda R en ABL mayor a 11 milímetros, ya como único criterio es diagnóstico de sobrecarga de ventrículo izquierdo. Por supuesto que todos estos criterios tienen distinto grado de sensibilidad, que en general es baja la sensibilidad, pero fíjense la especificidad, como el de Cornell llega hasta el 95% y es uno de los más específicos, le sigue el de Sokolov, por último el de Peguero-Lopresti, que si bien es el menos específico, es uno de los últimos descriptos y es de gran ayuda para que nosotros podamos sumar. A veces, con un solo criterio no nos quedamos tranquilos y usamos más de uno. Pero ya teniendo uno de estos criterios, fíjense que la especificidad es suficiente para que podamos hablar de hipertrofia. ¿Y cuál es o de sobrecarga? ¿Cuál es la importancia clínica de que nosotros hagamos un diagnóstico de electrocardiográfico de sobrecarga? Porque justamente detecta la hipertrofia, pero además nos va a servir para ver el pronóstico de muchas enfermedades y ver cómo progresa o muestra algún grado de regresión ante el tratamiento que nosotros estemos instaurando. Hay, por ejemplo, un estudio que es el LIFE del 2002, es viejo, que se estudiaron pacientes hipertensos y se vio que la disminución de las medidas de el electrocardiograma con criterios como el de Cornell o el de Sokolov Lyon durante un tratamiento con los sartán tenía menor masa ventricular izquierda y menor mortalidad cardiovascular, independientemente de que haya reducido o no la presión arterial. Es decir, que evaluar estos parámetros nos hablan de pronóstico. Y en 2007 este estudio se llamó VIDA, la segunda etapa, es lo mismo en inglés o en castellano, en la cual se utilizó el Cornell y el Sokolov Lyon juntos para tener mayor sensibilidad en diagnosticar hipertrofia ventricular izquierda. Las alteraciones de la repolarización también se ve que son presentes o están presentes cuanto más grave es la hipertrofia ventricular izquierda y se relaciona con mayor clínica, manifestaciones clínicas de disfunción ventricular y por supuesto más riesgo cardiovascular. ¿Cuáles son las etiologías más comunes que afectan al ventrículo izquierdo? Hay muchas, hay muchas. Yo les pongo las más frecuentes por prevalencia y por incidencia. Lejos para la sobrecarga sistólica, como vimos antes, con esos trastornos de la despolarización, con las ondas con los ST descendentes de ramas asimétricas, con T de ramas asimétricas y negativas, la hipertensión. La estenosis aórtica,
que muchas veces se asocia a hipertensión, pero puede no hacerlo porque hay que recordar que la estenosis aórtica es una entidad que puede aparecer en distintas etapas de la vida si se asocia a una cardiopatía congénita. La coartación de aorta es siempre una cardiopatía congénita y la miocardiopatía hipertrófica, que puede ser de causa genética, las fenotípicas sabemos que la mayoría son hipertrofias fenotípicas con base genética, pero también me interesa hablar de la hipertrofia que puede darse en el paciente que ya ha evolucionado con una hipertensión arterial en el tiempo. Vimos también la sobrecarga diastólica y hablamos de las insuficiencias valvulares izquierdas, la mitral y la aórtica. Hablamos del ductus y de la misma manera que el ductus, la comunicación interventricular que genera alto flujo y alta presión de izquierda hacia derecha, también termina dando sobrecarga diastólica del ventrículo izquierdo. Esas dos cardiopatías se diferencian de la comunicación interauricular que vamos a ver más adelante, que no generan sobrecarga en cavidades izquierdas de manera significativa. En cambio, la CIB y el ductus sí. Esta sobrecarga ventricular izquierda en el electrocardiograma, entonces, a modo de ejemplo, la vamos a poner acá. Eh, Esto es para que podamos ir viendo cuáles son los criterios. Fíjense acá, tenemos d uno, d dos, d tres, ya tenemos las bipolares de las frontales, ABR, ABL y ABF, las unipolares ampliadas, y las unipolares de las precordiales B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Estas derivaciones nos muestran d uno una onda R alta, muy prominente, con un ST descendente y la T negativa, de ramas asimétricas. Y B5 o B6 también muestra una imagen muy similar. Fíjense, me interesa mucho que lo podamos ver de esta manera porque son las derivaciones, igual que ABL, D1, ABL, B5 y B6, que muestran o ven, mejor dicho, al ventrículo desde el lado izquierdo. En cambio, D2, D3 y ABF lo están mirando desde la cara inferior y vemos que el eje del ventrículo izquierdo se va a sobrelevar y va a ir por encima de cero, con lo cual van a ver una onda R muy pequeña, pero una onda S muy profunda porque el segundo vector se aleja de la cara inferior. Y en las derivaciones precordiales B1 y B2, el primer vector va a ser normal, porque vimos que el primer vector lo daba hacia la derecha y hacia adelante. En cambio, el segundo vector, que va hacia la izquierda, se va a alejar de B1 y B2, por lo cual van a ser bien negativas. Esta hipertrofia ventricular izquierda entonces cumple con algunos índices. Viendo esto, tenemos el de Sokolov-León, de entrada ya tiene 41 milímetros, porque tenemos de 1 y B5 ya altísimos, el de Cornell de 29 milímetros, y el índice de, o los criterios de la escala de Romhill-Estes, 12 puntos, medido con todo lo que vimos antes calculado. Se los dejo para que lo vean, lo analicen, pero van a encontrar un montón de otros criterios que también pueden estar, como por ejemplo ya vimos el ABL de Cornell mayor a 11 milímetros aislado. Y si los empezamos a ver a todos los electrocardiogramas, algunos cumplen algunos criterios, pero no todos los criterios de sobrecarga ventricular izquierda. Fíjense acá, por ejemplo, si vemos ABL, ABL es un complejo chico, no tiene más de 11 milímetros. Sin embargo, fíjense lo que es B5, B6, son complejos de gran prominencia, de gran amplitud de la onda R, entonces cumple justamente con sobrecarga diastólica. ¿Y dónde lo veo yo? Porque como vemos la despolarización, las ondas T son positivas, acuminadas y bastante altas, sobre todo en B2, B5 y B6. Además, D2 y ABF nos muestran una imagen que se asocia a sobrecarga de cavidades izquierdas, que es la sobrecarga auricular izquierda, una onda P en doble lomo, ¿no es cierto? Y las ondas Q que vamos a encontrar en algunas derivaciones, como en B5 y B6, también pueden relacionarse, porque sin llegar a ser patológicas, llama la atención. No son patológicas porque no tienen más del 25% de la duración del QRS que le sigue, pero porque el QRS es muy amplio, tiene una amplitud muy grande. Y por otro lado, el ancho de las ondas Q en B5 y B6, que es donde las podemos ver, es una onda Q que mide menos de
0,04 segundos. Por otro lado, este electro es muy probable que al ser de sobrecarga diastólica pueda ser muy relacionado a una entidad como la insuficiencia aórtica. ¿Está? Justamente corresponde a una insuficiencia aórtica severa. Ahora yo les decía, para avanzar un poquito más, y se lo dejo a modo de lectura porque les puede interesar, que los cambios eléctricos se dan en sintonía con cambios estructurales. Y esto hay un consenso del 2024 que me pareció muy interesante porque ahonda no solo en las cuestiones histológicas, sino que hay un cambio de paradigma de la interpretación del electrocardiograma con estos cambios moleculares. Y fíjense que lo que produce es cuando aumenta el tamaño de los cardiomiocitos porque hay hipertrofia, eso genera una desorganización de las uniones intercelulares, aumenta lo que son los componentes de la célula miocárdica, entonces se va a apreciar inflamación, isquemia, aumento del depósito tisular de tejido graso, tejido amiloide, fibrosis, y todo esto lleva a que aumente la amplitud de los potenciales de acciones, va a aumentar la duración del potencial de acción, va a haber alteraciones de la conducta, de la conductancia, de la conductibilidad intracelular y extracelular, las velocidades también van a enlentecerse y no solo eso, sino que el tejido excitable va a disminuir en su proporción o va a aumentar según donde estemos hablando. Donde haya fibrosis, va a disminuir la cantidad de tejido excitable. Sin embargo, donde haya aumento del cardiomiocito y del tamaño de los cardiomiocitos, va a haber aumento del tejido excitable. Todos estos, de esta relación estructural y funcional va a llevar a cambios de las patentes que veamos tanto en la despolarización como en la repolarización. Hasta acá ventrículo izquierdo, que me parece que tiene de por sí un mundo entero de criterios diagnósticos, pero a la vez están bastante organizados. Ahora vamos a pasar al ventrículo derecho, que un poco es el ventrículo más olvidado o menos frecuentemente evaluado, y que en el electrocardiograma tiene un rol interesante. Como podemos ver, también, igual que la otra cavidad, tiene una disposición anatómica específica, que es un tracto de entrada, una porción trabeculada y un tracto de salida, y tiene paredes que suelen ser diferentes a la del ventrículo izquierdo porque tienen menor masa muscular y tienen otra disposición de las fibras miocárdicas. Esto lo vieron cuando vieron despolarización y actividad ventricular normal, ¿no es cierto? Pero sí recordarles que tenemos representación del ventrículo derecho en los tres vectores, principalmente en el primero, donde vamos a tener una porción del septum, pero que no va a tener tanta importancia en el segundo vector, porque habitualmente lo da todo el ventrículo izquierdo, o mayormente, y algo en lo que tiene que ver con la porción basal del ventrículo derecho en el tercer vector. Por eso, normalmente nosotros vemos al ventrículo derecho principalmente en las derivaciones ABR, B1 y B2, ¿no? Que son las que lo ven mucho más de cerca en condiciones normales. Cuando empieza a aumentar el ventrículo derecho, empieza a generar una fuerza que antes no estaba, que es mayor predominancia del primer vector y del segundo vector, incluso a veces del tercero. Pero ¿desde dónde lo vamos a ver mucho mejor? Por supuesto, desde ABR y desde B1 y B2. Esto va a hablar también de que el ventrículo puede estar sobrecargado también por volumen y también por hipertrofia, porque hay patologías que generan cualquiera de estas dos entidades. Y como empieza a aparecer un segundo vector, que son las paredes libres del ventrículo derecho, empieza a veces a ser superior que las del ventrículo izquierdo. Por lo cual, lo vamos a ver más adelante, tiene que haber pasado un buen tiempo para que realmente sean evidentes estas fuerzas, porque tiene que tener mayor fuerza vectorial eléctrica el ventrículo derecho que el izquierdo para poder verlo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? En ABR, por supuesto, predominancia de este segundo vector. El primero lo da, como siempre, el tabique, acá lo tenemos dibujado en un color celeste. Entonces el primer vector de ABR probablemente se aleje, porque acuérdense que lo ve desde la derecha y desde arriba.
pero el segundo vector empieza a ganar fuerza, entonces la onda R en ABR va a ser más alta, y en B1 también va a ser de la misma manera que en ABR. Un primer vector muy chiquitito, casi inexistente, y un segundo vector mucho más alto, mucho más grande, que va a estar dado por una onda vectorial que se acerca a la precordial. En cambio, las derivaciones ABL, B1, B5, B6, es decir, las de izquierda, lo que van a ver es que el primer vector es normal, es chiquito, el segundo vector se aleja y es predominante, pero se aleja, y hay una pequeña porción que va a estar dada por el ventrículo izquierdo que va a seguir todavía aportándole actividad eléctrica a la despolarización. Entonces la onda S va a ser más profunda que la onda R en D1, en ABL, en B5 y en B6. Esta sobrecarga del ventrículo derecho, como yo les decía, puede estar dada por hipertrofia, pero también puede estar dada por sobrecarga. Una de las cuestiones más importantes es poder diferenciar esto y empezar a ver cuáles son los patrones más típicos de sobrecarga del ventrículo derecho. En el electrocardiograma, y recurro otra vez a recordarles esto, que hacia la derecha vamos a medir el tiempo y hacia arriba vamos a medir voltaje. 5 milímetros son 0,5 milivoltios y 1 milímetro es 0,04 segundos. En el electrocardiograma vamos a encontrar muchos criterios, ¿tá? Estos está bueno que uno los tenga disponible como para decir, a ver, de todos estos criterios que están descritos, ¿cuáles tiene el electrocardiograma que yo estoy viendo? Y tengo que mirar siempre B1, B5, B6, ABR y, como vimos antes, D1 y ABL. Hay algunos valores como la onda R en B1 mayor a 0,7 milivoltios, perdón, o la onda S en B1 pequeña, menor a 0,2, porque justamente va a haber todo lo que se acerca y poco que se aleje, a diferencia de la sobrecarga del ventrículo izquierdo. Y las ondas en B5 o B6 que sean provocadas por el ventrículo derecho se van a reflejar al finalizar el complejo QRS. Entonces nos va a dar una onda S mayor a 0,7 milivoltios. Y esto es de baja especificidad, pero suele ser bastante sensible. Recordemos que los ventrículos se despolarizan, como vimos en el ventrículo izquierdo, inicialmente desde la rama izquierda y luego desde la rama derecha. Entonces, a mí me gusta siempre recordar la memotecnia de que la primera porción del QRS está dada por la actividad ventricular izquierda y la segunda parte predominantemente por la derecha. Y cuando está sobrecargado el ventrículo, este se ve mucho más. Entonces, fíjense que en B1 la onda R sumada a la onda S de B5 y B6, es decir, que va a mostrar toda la actividad del segundo vector del ventrículo derecho, va a ser mayor a 1,1 milivoltios, también de baja especificidad. La onda R en B5 o B6, cuando es pequeña, si hay ausencia de enfermedad coronaria, nos puede estar hablando de que el ventrículo derecho esté sobrecargado. ¿Por qué en ausencia de enfermedad coronaria? Porque si hay isquemia y hubo necrosis del ventrículo izquierdo, también nos vamos a encontrar con una escasa progresión de la actividad ventricular izquierda con una onda R pequeña en B5 o B6. Cuando la onda R en ABR, fíjense el punto 7, es mayor a 0,5 milivoltios, o sea, cuando es más de 5 milímetros hacia arriba, también es un criterio diagnóstico. La relación que existe entre B1 o B3R también nos va a estar hablando de una relación de la onda R en B1 sobre la onda S en B3R mayor a 1 de sobrecarga del ventrículo derecho. Ustedes vieron algo B3R que era la derivación precordial derecha que refleja justamente una actividad específica eléctrica de ese lado. Nos permite verlo mucho más cerca. Cuando nos encontremos ondas Q pequeñas con una onda R bien alta en B1, también ese fue el primer patrón que vimos en la imagen anterior, y las ondas T negativas en B1 cuando haya una onda R grande, es decir,
una onda T inversa al QRS, a la onda R. En realidad no va a ser QRS, sino que probablemente sea una RS R' muy grande o una onda R pura en B1. El eje es muy importante en la sobrecarga del ventrículo derecho porque también va a estar alterado y en general va a estar desviado hacia la derecha más allá de los 110 grados. ¿Está? Y si bien esto tiene una baja sensibilidad, porque muchas veces no se ve, cuando aparece es muy específico, hasta el 95% de sobrecarga o para sobrecarga ventricular derecha. Bien, vamos a ver estas imágenes de este electrocardiograma. Ya podemos ver las derivaciones que vimos más frecuentemente afectadas, D1, B1, B5, B6 y ABL, ¿no? Y acá pusimos ABF. Vamos a encontrar de los criterios que vimos antes, el primero y el segundo. Fíjense que la onda R en B1 es totalmente positiva, esto es totalmente anormal, y la onda S es muy pequeñita, mide menos de 2 milímetros prácticamente, o está al límite, milivoltios, 0,2 milivoltios. Cuando vemos aquí la derivación, justamente B1 que tiene una onda R tan positiva y la sumamos a las ondas S de B5, B6, nos va a dar más de 11 milímetros, es decir, más de 1,1 milivoltios, y esto es positivo. Dijimos que es de baja especificidad, pero es muy frecuente de ver también y es bastante sensible de encontrar. Cuando miremos a BR, vemos la onda R bien positiva, mayor a 0,5 milivoltios, y el complejo en D1 y ABF nos muestran el eje. Y acá tenemos D1 prácticamente negativo, porque tiene una onda S más profunda que la R, y ABF totalmente positivo. El eje está a más allá de 110 grados. ¿eh? Y por último, la onda T negativa en B1, como vimos antes, que está en una onda R que es positiva y es alta, con lo cual esta onda T negativa cobra valor porque la onda T negativa en B1 o B2 puede ser normal, ¿está? Pero acá tenemos sobrecarga del ventrículo derecho por una onda R bien alta. Y ahora vamos a ponerle algunos nombres, algunos criterios que justamente nos permiten o han tenido validación, tienen validación como métodos diagnósticos, y uno de ellos es el índice de Cabrera, que lo que hace es mirar la derivación B1 y si tiene una onda R que cuando la divido por la suma de la onda R más la onda S mayor a 0,5, es decir, que la onda R sola es alta y que no necesita una onda S sumada o que no encuentra una onda S profunda, este criterio es positivo. Relaciona entonces una derivación. Y el índice de Lewis o Lewis, este utiliza dos derivaciones, de 1 y de 3 y suma la R en D1 con la onda S en D3, que nos estaría hablando de una actividad del ventrículo izquierdo predominantemente, eh, y lo resta a la actividad del segundo vector del ventrículo derecho, como es la onda S en D1 y la onda R en D3, si esta diferencia es menor a 14 milímetros, es criterio de sobrecarga del ventrículo derecho. Esto lo pueden hacer para calcular, pero me parece que con todas las imágenes anteriores ya tienen como para hacer una gran aproximación, porque lo que les decía antes, los criterios de sobrecarga o de crecimiento del ventrículo derecho aparecen ya cuando estamos en estadios avanzados de la enfermedad, porque el ventrículo izquierdo suele tener habitualmente más fuerza vectorial que el ventrículo izquierdo. Eh, Chow y colaboradores hablan de que cuando tenemos el eje desviado a la derecha y hacia adelante, es el patrón más típico de sobrecarga del ventrículo derecho, así como cuando hay un patrón de bloqueo incompleto de la rama derecha, que vamos a ver más adelante, y que la sobrecarga del ventrículo derecho va a estar cuando el eje esté desviado hacia la derecha y hacia atrás también. Estos tres patrones más frecuentemente son los que ellos relacionan con crecimiento ventricular. En cambio, Friedman usa más la onda R positiva y alta en las derivaciones derechas, el patrón de RSR' y las variantes que
pueden ser similares a sobrecarga, a bloqueos incompletos de la rama derecha, pero siempre nos habla de que hay ondas R bien positivas en las precordiales derechas. Y cuando hay un sostenimiento de ondas S bien profundas en las precordiales. Es decir, cuando hay R muy chiquita en B1, B2, pero también B3, B4, B5 y B6 con una onda S bien profunda. Estos son los patrones que estos autores identifican como más frecuentemente. Esto del patrón típico bloqueo incompleto de la rama derecha es algo que nos puede hacer diagnóstico diferencial con los trastornos eléctricos, el complejo RSR', principalmente en B1 y en B2, cuando las ondas T son invertidas en todas las precordiales y se hacen negativas. El plano frontal nos va a mostrar un patrón de ondas S muy profundas en D1, R bien alta en D2 y en D3, y este es uno de esos patrones. Fíjense, tenemos S profunda en D1, R altas en D2 y D3, y vamos a tener RS, R' en B1 con la T negativa en precordiales más allá de B1 y B2. En este caso llega hasta B3. Este patrón de bloqueo incompleto de la rama derecha también nos muestra un ABR que está mellado, que está manchado, tiene una onda R, SR'. ¿Qué es lo que sucede? Que el ancho del QRS no llega a ser mayor a 110 milisegundos o 0,11 segundos. Hay algunos patrones que se van a ver en patologías especiales, como pueden ser los pacientes con EPOC. Ustedes saben que hay gran compromiso de cavidades derechas y estos suelen asociar cambios anatómicos en el tórax que producen cambios en la orientación cardíaca, con lo cual el eje va a empezar a tomar posturas diferentes, posiciones diferentes y direcciones hacia arriba, hacia atrás y más hacia la derecha. Y en el electrocardiograma vamos a encontrar esto reflejado en el eje entre -90 y -180, con alteraciones de la onda P, que van a ser altas en las derivaciones de 2, D3 y ABF. El eje va a estar también de la onda P desviado hacia la derecha, más de 60 grados, con un QRS que puede ser de bajo voltaje en las derivaciones periféricas, pero con ondas S manchadas, anchas, bien melladitas, con estas deflexiones intrisecoides incluso aumentados, en derivaciones de 1, en D3 y de B4 a B6, que son las que muestran el ventrículo izquierdo tapado justamente por la actividad eléctrica en el ventrículo derecho. El patrón de S1, S2 y S3 con una onda S en D2 mayor que en D3 también es un patrón característico y suelen tener una gran especificidad, no así tanta sensibilidad. Este es uno de los patrones de EPOC que vamos a ver. Fíjense la onda P bien picuda. Esto acompaña a pensar que la aurícula derecha está sobrecargada, con lo cual el ventrículo derecho también va a estar sobrecargado. Fíjense, esta onda R en B1 no es normal y estas S bien profundas hasta B6 casi de la misma magnitud o mayor que en ABR. Entonces, cuando tengamos una sobrecarga del ventrículo derecho de tipo diastólica, lo más común, porque habíamos hablado también que en el ventrículo izquierdo teníamos sobrecarga sistólica y diastólica, para el ventrículo derecho nos puede pasar lo mismo, que si hay sobrecarga diastólica, B1 y B2, lo que va a mostrar es mayor hipertrofia y sobrecarga de los segmentos basales, con lo cual el bloqueo incompleto de rama derecha es un patrón frecuente a encontrar en patologías que aumenten el volumen. Una de ellas es la comunicación interauricular, que yo les decía que es un cortocircuito que habitualmente va de derecha hacia la izquierda, perdón, de la izquierda hacia la derecha, pero que cuando genera ese cortocircuito, la sangre pasa de una cavidad auricular de baja presión a otra que también tiene baja presión. Entonces, el ventrículo derecho no recibe presión arterial elevada, no recibe flujo de alta presión, sino de alto volumen. Lo mismo cuando hay un retorno venoso anómalo de las venas pulmonares, que pueden venir en lugar de ir a la aurícula izquierda, drenar directamente en la aurícula derecha o en las venas cavas. La insuficiencia tricuspidia, porque la sangre del ventrículo vuelve a la aurícula derecha. Y patologías del lado derecho, como la estenosis pulmonar, cuando es leve. ¿Por qué? Porque termina generando menor salida de sangre desde el ventrículo derecho
pero no aumenta la presión, sino que lo que está haciendo es aumentar el volumen residual o el volumen sistólico residual del ventrículo derecho. Y hay otras patologías izquierdas como la estenosis mitral que terminan generando una hipertensión pulmonar poscapilar y esto termina generando un aumento del volumen que se acumula en la aurícula derecha y esto va a aumentar el volumen de sangre que llegue al ventrículo derecho que no logra salir de esa cavidad, de esas cavidades derechas. En cambio, la presión sistólica va a estar alterada en el ventrículo derecho, es decir, que puede haber aumento de la presión, esto es la sobrecarga sistólica. En este caso, el patrón electrocardiográfico más común es la depresión del segmento ST con un componente que justamente es de convexidad superior, y esto es inverso a lo habitual para un bloqueo de rama, por ejemplo, donde el ST va a tener una posición diferente oponente a la melladura del QRS, lo van a ver más adelante también, y las ondas T van a ser, como vimos, negativas y asimétricas. Hay una onda R alta en derivaciones derechas y puede haber también ondas R altas en cara inferior. ¿Por qué? Porque el ventrículo derecho también puede verse más marcado en cara inferior. Recuerden que es anterior el ventrículo derecho. Y este es un electrocardiograma típico donde hay patologías que tienen presiones elevadas en el ventrículo derecho, como es la estenosis pulmonar cuando es significativa, severa, ya va a tener presión elevada esa cavidad ventricular. Y una de las patologías más comúnmente vistas en la infancia que generan aumento de la presión dentro del ventrículo derecho por estenosis pulmonar es la tetralogía de Fallot, que además va a tener agregado una comunicación interventricular. Y finalmente la hipertensión pulmonar primaria, que es un cuadro que está subdiagnosticado por falta de sospecha clínica, pero que cuando se presenta suele dar signos de sobrecarga de presión, es decir, sobrecarga sistólica del ventrículo derecho. Resumiendo, la sobrecarga del ventrículo derecho, como vimos al final, patologías que generen hipertrofia o aumento eh, de la masa del ventrículo derecho, van a dar sobrecarga sistólica, otros van a dar sobrecarga diastólica, pero lo vamos a ver básicamente reflejado en el electrocardiograma con imágenes producidas por el segundo vector que aparece en la pared libre del ventrículo derecho, que habitualmente no están. En el ventrículo izquierdo, la sobrecarga podrá ser por hipertrofia o por dilatación. De todas maneras, las dos situaciones van a llevar a un aumento de un vector de la pared libre del ventrículo derecho con exageración de imágenes normales. Fíjense que en la sobrecarga del ventrículo derecho aparecen vectores que no estaban, en cambio en la del ventrículo izquierdo son exageraciones del ventrículo normal. Y puede pasar que haya los dos ventrículos, que encontremos los dos ventrículos sobrecargados, por eso le mencionaba incluso la tetralogía de Fallot, que podría ser un caso. Es difícil diagnosticar en el electro porque los criterios que tenemos suelen ser poco sensibles y más aún poco específicos. Sin embargo, cuando nos encontremos un eje desviado a la derecha, pero que las ondas R en B5 y B6 sean altas, eso puede ser sospecha de sobrecarga biventricular. Y cuando tengamos ondas R altas en B5 y B6, pero también en B1 y B2, es otra opción. El QRS puede ser normal, pero que tenga alteraciones de la repolarización, es decir, que el ST esté alterado, que tengamos ondas S pequeñas en B1, pero con una S bien profunda ya en B2 y R alta en B5, B6, son patrones como mixtos, si lo ven. Lo mismo que los patrones de alto voltaje en las precordiales, con un resalto de la onda R en precordiales izquierdas, es decir, que tengamos RSR' en B1, algo de S en B2, algo de R chiquitita en B3, algo en B4, pero en B5 una R bien alta de golpe. Esto podría estar hablando de los dos ventrículos. Es mucha información, pero bueno, básicamente creo que pudimos ver la relación de lo eléctrico con lo anatómico, que pudimos ver los vectores que generan cambios en el electro,
pudimos ver la asociación del electro con las patologías y finalmente criterios o algunos índices que podemos utilizar como referencia para poder orientarnos en esto. Les dejo abierto el espacio de preguntas para que puedan evacuarlas o comentarios de estos temas. Y un minuto de descanso de mi voz. Esta es la bibliografía que yo se las dejo para que la puedan ir revisando. Eh, Son los que considero que están más resumidos y que van a tener la información completa específicamente para este tema. Así que bueno, muchas gracias por la atención. Espero no haberlos cansado. Se hizo un poco más larga que la de sobrecarga auricular, pero creo que estamos bien en tiempo. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Muy buena clase. Bueno, buenísimo. ¿Tienen alguna pregunta? Les voy a pasar, mientras tanto, en el chat el link para la asistencia. No se vaya nadie, por favor. Ahí está, les doy 5 minutitos para que puedan completar el presente. Aprovechamos si quieren para hacer alguna pregunta, comentario. Después cuando vengan al taller, lógicamente que van a poder mirar todos los electrocardiogramas y discutirlos con la clínica y todo. Yo traté de no ahondar en lo que es nada de lo clínico, porque si no se hace muy extenso, pero una de las cosas que tenemos que relacionar a todo esto que vieron hoy, entre anatómico y eléctrico, histológico también les diría, es la clínica, porque todos estos, ustedes están haciendo un curso de electro, pero me parece importante recordar que el electro es un método complementario que lo que va a hacer es confirmar alguna sospecha diagnóstica que ustedes tengan. Entonces, justamente en las sobrecargas de ventrículos o en los crecimientos ventriculares, la clínica suele ser orientadora. Muchas veces no, pero tanto los síntomas como la semiología de las personas los van a orientar a saber qué puede estar más relacionado. Si estamos evaluando el electro de una persona que es hipertensa, es una cosa. Ahora, si estamos evaluando el electro de una persona con una cardiopatía congénita cianótica, es probable que el electro sea más de ventrículo derecho que de ventrículo izquierdo probablemente. Bueno, hoy Luciana les diferenció cardiopatías cianóticas de no cianóticas para la sobrecarga auricular, que me parece que es un modo también de hacer el análisis clínico, ¿no? Bien, ¿falta alguien?